Hoy quiero que visitemos un lugar muy interesante en Israel, al norte, específicamente en el Golán, y es la tierra que habitó la tribu de Dan. Estamos en la base del monte Hermón, que está a mis espaldas. Entonces, este lugar, desde los tiempos de la Biblia, fue muy importante y aquí vivieron muchos, una de nuestras tribus de Israel, la tribu de Dan, por eso se llama Dan, Tel Dan se llama. Mire cómo se iba formando un riachuelo, ¿cierto? Que va a alimentar finalmente al mar de Galilea. Si vemos atrás, en ese piscina, está seca, pero aquí con al otro lado, vemos ahí donde sale, por debajo del dique, sale el agua, mire, un agua pura y se va formando, mire. Lo que es el río. Lo que es el río. Este es el Jordán donde nace. Aunque esté abajo cero, aunque esté muy fino, jamás se congelan y están siempre en 14 grados centígrados. ¿Y quién es Dan? Dan es un hijo de Jacob. Cuando Raquel se dio cuenta que no podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob: dame hijos. Y dice que Jacob se molestó tanto que le dijo: bueno, yo no fui el que te hice estéril, fue Dios. Así que ella toma su criada Bila y se la presenta y le dice: acuéstate con ella. Mira qué error para concebir un hijo. De una manera incorrecta, la motivación fue tener hijos a causa de la envidia y de una manera que desagradaría a Dios, como fue una relación adúltera. Así que Dan nace justamente de este tipo de relación. Dios decidió bendecir a Abraham, a Isaac y a Jacob, y desde luego a sus hijos. Vemos que antes de que Jacob muriera decidió darle una bendición para cada uno de ellos, así que los reúne, y es tan interesante lo que le dice que eso prácticamente marcó el futuro de alguno de ellos. Respecto a Judá, Dios lo bendijo, pero ¿qué fue lo que dijo respecto a Dan? Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas al jinete. No fue una palabra de bendición, fue una palabra al contrario, de maldición, de advertencia. En las escrituras del profeta Daniel también nos puntualiza que del Dios de sus padres no hará caso. Entonces es algo interesante ahí y también la palabra declara que Dan será una serpiente en el camino, una seracta, dicen algunas versiones, pero lo que sí es puntual, que hará tropezar, dice, la serpiente. Con una serpiente. Justamente fue el animal que Dios maldijo, y también de aquel que se conoce como traicionero, como venenoso, como ese animal que hiere, que mata, ¿verdad? Respecto a Adán pasa algo muy curioso. Hace parte de las 12 tribus de Israel, como lo menciona la palabra. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Aser, Gad, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Estas fueron las 12 tribus, y cuando Dios le entregó la tierra prometida, le dijo a Josué que repartiera la tierra de manera estratégica. Nos encontramos aquí en el norte de Israel, específicamente en el Golán, cerca al monte Hermón. Esas son las ruinas o la muralla de lo que era la ciudad de Dan. Cuando Dios determina entregar cierta área para una persona, cierta influencia, el lugar donde tiene que vivir, crecer, desarrollarse, ejercer su ministerio, es porque así Dios lo determinó y solamente Él tiene la razón y sabe por qué. De hecho, el propio Edén, Dios marcó un territorio que fuera el Edén, porque cuando Adán y Eva pecaron los echó y puso precisamente en la puerta un par de arcángeles, además con una espada de fuego que se moviera en ese territorio. De la misma manera, cuando Dios le entregó la tierra a Israel, le dijo: desde este lugar hasta este lugar, y le determinó unos límites. Asimismo, para cada uno de los 12 hijos de Jacob, Dios les entregó un límite. Cuando una persona decide ser sabio en su propia opinión y decir: bueno, yo me muevo de aquí para otro territorio, a veces no le va tan bien como pudiera imaginarlo, ¿verdad? Y pudiera ocasionar problemas. Respecto a la tribu de Dan, me llama muchísimo la atención que Dios les dijo que se ubicaran en lo que hoy día es Tel Aviv. Allí en este lugar, claro que iban a encontrar personas que iban a hacerle resistencia, enemigos como los cananeos, los filisteos, al punto que dice que la tribu de Dan, el territorio
territorio que le fue entregado pareció muy pequeño y la gente que estaba en ese lugar les hizo frente al punto que ellos tomaron la decisión de moverse hacia el norte. Como ustedes recordarán, Dios permitió que Josué repartiera la tierra y a la tribu de Dan le correspondía lo que hoy día es cerca de Tel Aviv. En ese lugar habían los filisteos y los filisteos tenían carros de hierro y eran muy ágiles. Ustedes saben cómo la palabra del Señor dice que Dios muchas veces le dijo a Josué: entra, que sube porque ya tus enemigos los he entregado en tus manos. Israel, si algo sabía, es que cuando Dios le daba la victoria, inclusive antes de salir al campo de batalla, pero ellos tuvieron temor de ver los carros de hierro de los filisteos y prefirieron venirse para la parte más alta, para acá, para el norte, donde si vinieran a atacarlos con los carros de hierro no pudieran subir. Cuando te sales del diseño, cuando te sales del territorio, cuando te sales del propósito de Dios, a veces no terminan bien las cosas. No confiaron en Dios. A pesar de que ellos habían visto la mano fuerte y poderosa de Dios, no solamente con sus antepasados al sacarlos de Egipto, sino también cómo los sostuvo durante el tiempo que vivieron en el desierto y ahora más hacia este paso de la tierra prometida. Pero el temor fue mayor y la falta de fe también, al punto que decidieron hacer las cosas a su manera. A veces la gente toma una decisión incorrecta. Por huir de un problema se encuentra uno peor. Y sobre todo que no solamente va a afectar su vida, sino la relación con Dios y su posible futuro. Así que hay que pensar muy bien antes de tomar una decisión a la carrera y con el motivo incorrecto. Ustedes sabían que en la parte del norte, donde se ubicaba específicamente el Golán, que fue lo que ellos quisieron ir hacia ese lugar, estaba la tribu de Efraín. En esa parte del norte había un hombre que se llamaba Micaías. Este hombre se le ocurrió ir y robarle 1100 monedas de plata a su mamá. Así que la mamá lo confrontó y él dijo: sí, yo me las robé. Esta mujer, cuando se dio cuenta que le habían robado esas monedas, declaró una maldición. Así que este hijo se arrepiente, viene y la busca y nos enseña la palabra que le dice a su madre: con respecto a las 1100 monedas de plata que te robaron y sobre las cuales te oí pronunciar una maldición, yo tengo esa plata, yo te la robé. Su madre le dijo: que el Señor te bendiga, hijo mío. ¿Y sabe lo que hace esta mujer? Le dice: bueno, yo ese dinero se lo consagro a Dios, agárralo, ve y te haces una figura, un Dios para celebrarle culto. Y este hombre agarra las monedas, va, hace un falso Dios y ella decide que en su casa va a crear un culto a un Dios diferente, a una imagen que no era Dios. Primero que todo, grave error. Quiso hacer un sacerdocio cuando no era la forma correcta ni al Dios correcto. Segundo, decidir una casa de culto cuando Dios había determinado un lugar para adorar a Dios, pues tampoco era correcto. Hacer caer su hijo en idolatría, peor todavía. Dice la palabra del Señor que no se hagan imagen en nada que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. Que no se postren delante de esa imagen, porque Dios es un Dios fuerte y celoso que castiga la maldad de los padres hacia los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Cuando una persona es idólatra, no solamente ciega, sorda como la imagen, muda como la imagen, sino que además acarrea maldición para sí misma y también para su descendencia, para sus hijos. Imagínense que esta mujer le dice: toma la plata y ve y me haces un Dios para adorarle. Semejante consejo tan malo. Dice Dios: ay de aquel que haga tropezar a uno de esos pequeños, mejor fuera que se pusiera una piedra en el cuello y se tirara al fondo del mar, porque era pueblo de Israel. Ellos tenían que adorar a Dios, así como nosotros tenemos que adorar a Dios y no a una imagen que no tiene nada que ver con Dios. Así las cosas, dice la palabra que este hombre, Micaías, empezó a hacer su culto de adoración y de pronto un día pasó un levita que venía desde Jerusalén, que no quiso someterse al sacerdocio, ¿verdad?, que estaba en ese lugar, y este hombre apenas lo ve, le dice: ven, quiero que vengas, que seas mi sacerdote, y le explica acerca del culto que había en ese lugar, allí en el norte. Y el levita no era llamado a ser sacerdote, a ministrar dentro del templo, simplemente era de la familia de Leví, y el tipo por dinero dice que se vendió y se quedó a vivir con ellos y empezó una gran idolatría en ese lugar. Cuando la tribu de Dan decide irse a vivir justamente a ese territorio del norte, ¿qué es lo que ellos hacen? Ellos llegan hacia ese territorio, se encuentran con Micaías, le roban el ídolo que tenían, además toman al levita, se lo llevan a la fuerza y deciden levantar un gran centro de adoración a un falso Dios sin
la dirección de Dios, sin la aprobación de Dios, fuera de la voluntad de Dios, sin los reglamentos que tenía que hacerse para rendir un culto, un verdadero desastre. Decidieron huir de un problema para meterse en un problema mucho mayor. En ese lugar, en esa población de Lais específicamente, vivía gente que era muy calmada, muy pacífica, no se metían con nadie, al punto que ni siquiera se relacionaban con las ciudades fronterizas, con los territorios fronterizos como eran los de Siria, los del Líbano, ¿verdad? Hoy en día. Y quiero decirle que cuando la tribu de Dan llegó hacia este territorio, por fuerza propia, sin la dirección de Dios, decidieron matarlos a todos. Fue así como los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías, también de su sacerdote, y marcharon contra Lais, un pueblo tranquilo, confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada, quemaron la ciudad, no hubo nadie que los liberara porque ellos vivían lejos de Sidón y no se relacionaban con nadie. ¿Qué fue lo que sucedió en ese lugar? ¿Por qué Dios se molestó tanto con ellos? ¿Dios hizo justicia? ¿Por qué además Dan perdió el propósito de Dios? Al punto que Dan es hijo de Jacob y era una de las tribus de Israel. Pero hoy en día nos enseña la palabra que en Apocalipsis ni siquiera es tenida en cuenta. Al final de los tiempos, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, terminada la gran tribulación, nos enseña la palabra en Apocalipsis capítulo 7 que saldrán 144,000 del remanente de Israel, y habla que son 12,000 de cada una de las tribus. Respecto a cada tribu, menciona la tribu de Judá, Rubén, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, y no aparece la tribu de Dan. Ni siquiera se nombra, fue borrada. Ok, hemos caminado un poco por la entrada, hemos llegado a lo que era la ciudad antigua de la tribu de Dan. Dan era una de las 12 tribus, vivían acá. Y estamos parados sobre piedras originales que datan de la época de Jesús, de hace 2000 años. Y esto donde estamos parados era una plazuela donde era la reunión de toda la gente. Cuando había algún evento, había que anunciar algo. Y atrás de mí hay una como base con una escalerilla. Ahí se sentaba el gobernante de la ciudad o el rey, y era el que juzgaba a la gente o decretaba algo. Era su lugar ahí. Estamos en el lugar de la puerta, el lugar donde se hacían negociaciones, donde se sellaban pactos, donde estaba el rey para juzgar qué entraba, qué no entraba a la ciudad, y siempre ponían dioses en las puertas. Y como vemos que hoy en día inclusive en las entradas de las ciudades ponen vírgenes, ponen santos, actos hechiceros. Declaramos que todo eso se rompe, que el único que puede estar en las puertas es el poder de Dios, quien guarda la ciudad, porque quien toma la puerta, toma la ciudad. La puerta era bastante gruesa, era un sitio donde traían los mercados al comienzo de la semana. Vemos que de alguna manera levantaron piedras para hacer altares de dioses a las entradas del pueblo como una forma de guardar la entrada de la ciudad. Y también vemos un altar, una ofrenda. Algo que caracterizó el moverse para este territorio fue que los hizo caer en pecado de idolatría. Luego fue a Siquén y fortificó a Peniel, pero reflexionó: ¿y qué tal si ahora el reino se vuelve contra David? Si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por reconciliarse con Roboam, rey de Judá. Entonces a mí me matarán y volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan bajando a Jerusalén. Aquí están sus dioses, los que los sacaron de Egipto. Y este hombre estableció un centro de adoración a un falso Dios en rebelión contra Dios directamente arriba en Dan, así como también en Beersheba. Punto que lo que buscó este rey, ¿sabe lo que fue? Que la gente apartara su corazón de Dios, que se volviera a los ídolos, que sobre ellos cayera maldición, porque Dios es muy claro y justo. En un momento el Señor le dice a través del profeta Amós: en aquel día se desmayarán de sed las jóvenes hermosas y los jóvenes fuertes, y caerán para no levantarse jamás los que juran por la culpa de Samaria y los que dicen por la vida de tu Dios, Dan, por la vida de tu Dios, Beersheba. 2 lugares que fueron puestos contra la voluntad de Dios para que Israel se apartara de la verdadera adoración a Dios y buscaran adorar a un becerro, a otros falsos dioses y desviarlos del camino. Jeroboam, sí.
Entonces él viene y conquista esta ciudad, toda esta región. Y era un rey malo, era un rey idólatra, un rey que no respetó las leyes de la Torá. Y de hecho hizo aquí un altar para un lugar que no era dedicado, para hacer culto a otros dioses. ¿Se acuerda el altar de sacrificio que había en la entrada del tabernáculo? Que tenía que tener 4 esquinas, ¿verdad? Y es grande porque lo que sacrificaban aquí generalmente era toros. Inicialmente dijeron, nosotros podemos levantar un templo donde se adore a Dios para no tener que irnos hasta Jerusalén. Dice la palabra del Señor en Hebreos que quien llama es el Señor y dice que es una honra. Ellos agarraron levitas para que fueran sus sacerdotes cuando no habían sido mandados al Señor. Eso está como cuando alguien quiere que lo ponga de líder a pastor y ese no es su llamado, daña todo el plan del Señor. Además, acuérdese que Dios es celoso y hacer sacrificio puede ser con fuego extraño, ¿cierto? Dios no recibe un sacrificio que no mandó a hacer. Dice que en lugar del sacrificio lo que Dios pide es obediencia. Bueno, solamente quiero decir, ¿verdad?, que muchas veces nosotros como humanos queremos cambiar las cosas y tenemos que entender que lo de Dios nunca va a cambiar, quedó establecido y quedó establecido para siempre. Y esto estamos aprendiendo nosotros, ¿verdad?, de que han pasado años y años y Dios sigue siendo el mismo. Es un Dios celoso, un Dios que siempre está esperando que su pueblo haga conforme a su palabra y conforme a su voluntad. Esto nos deja una enseñanza. Yo he visto muchos ministros que son golpeados afuera porque su llamamiento era evangelista y lo pusieron a pastorear. O que su llamamiento era simplemente profético y le soltaron la carga a una iglesia. Eso pasó aquí. Ellos llamaron levitas que no tenían el llamado, pero por el solo hecho de ser levitas dijeron, metámoslo a hacer lo que Dios nos lo mandó a hacer. Y terminaron desviándose. Entonces, ¿qué pasó? Este territorio se perdió porque Dios dijo que la adoración se tenía que levantar en Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Y es ciudad eterna, no era otro lugar. Entonces, ¿cuántos recuerdan el texto de la samaritana? ¿Se acuerda? Quedaba muy cerca de aquí, cuando ella le dice a Jesús, ustedes dicen que en Jerusalén, pero a nosotros nos dicen que aquí, se refería a este lugar. Entonces, ¿dónde? Y el Señor le dice, ni aquí ni allá, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esta es la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre, en espíritu y en verdad. Es importante la obediencia porque si no, no salen las cosas bien. Tiene uno que obedecer lo que le mandan sus líderes, porque si no, pues, todo se derrumba. Es muy importante obedecer. Sí, yo quiero decir algo, pastor. Es acerca de lo que hablábamos de Dan, del propósito. Cuando Dios te asigna un territorio, Dios tiene un llamado y una asignación para tu vida y tú desobedeces yéndote a hacer lo que tú crees conveniente, sucede algo muy interesante. En este altar, en la otra ocasión que venimos, entendí que aun cuando se copiaron el diseño de lo que Dios le había dado a Salomón, no lo hicieron igual porque la rampa no fue hecha de acuerdo a los diseños que Dios había establecido para su templo, y eso no es correcto, eso ante Dios es equivocado. Y para nosotros como sacerdotes de la iglesia, como líderes, hay algo muy importante. Cuando tú no haces lo que Dios te pide, por más que intentes, exactamente, por más que intentes, tú no tendrás el diseño divino para la obra que Dios te ha mandado, y por más que intentes hacer algo que otros hacen, eso no funciona, porque cuando Dios te llama, Dios te da la visión, Dios te da exactamente los lineamientos para desarrollar lo que Él te asignó. Yo declaro en el nombre de Jesús que en los territorios físicos que Dios ha puesto tu ministerio, que en las naciones, en los territorios, Dios llama a los edificadores de la casa, como está escrito en la palabra, quitaré tus destructores y traeré los que te edifican. Y dice la palabra del Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Algo que Dios anhela, y la primera arma de guerra es someterse a Dios, a su voluntad, y hacer las cosas conforme Él las dice. Yo declaro que Dios pone alrededor de tu casa, de tu vida y tu ministerio, gente que obedece, que apoya la visión que Dios te entregó, porque la iglesia es cuerpo. Pues a mí aquí este lugar me recuerda a la palabra que dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican.
y pues nos recuerdas también que tenemos que ser obedientes, que no nos dejemos llevar por nuestras emociones, que cuando Dios te dice que sí, tú ve, y cuando Dios te para, aunque tú estés emocionado, no lo hagas porque sabes que no vas a terminar bien como este lugar. Este lugar me lo recuerda mucho y pues gloria a Dios porque estamos aquí en estos lugares. En Génesis capítulo 49, cuando Jacob bendice a sus hijos, ¿se acuerda que bendice a las tribus, a Zabulón, bendice a José? Pero respecto a Judá hizo la promesa, por eso el Mesías viene de la tribu de Judá para cumplirse la palabra. De los descendientes de David, ¿cierto? Vendrá el que reinará y su cetro no se apartará de su familia. Se cree que la mayoría de los presidentes, primeros ministros que ha habido en Israel hasta el día de hoy, tienen raíces de Judá, porque Dios le prometió el cetro de gobierno para su descendencia. Bien, yo quiero decirle que Dios siempre manifestó su amor hacia Adán. De hecho, encontramos personas muy importantes de esta tribu, como por ejemplo Sansón, él era de la tribu de Dan. Encontramos que en el momento en que se hizo el tabernáculo, Dios tomó dos jóvenes y los llenó de sabiduría y de gran facilidad para hacer obra artesanal, al punto que los bendijo y los llenó del Espíritu Santo, como sucedió con los descendientes de la tribu de Dan. Dios siempre manifestó su amor y su misericordia, pero definitivamente la gente, cuando no quiere cambiar, cuando se resiste en su corazón, cuando prefiere ser sabio en su propia opinión y se levanta en rebelión contra Dios, pues eso es lo que sucede, ¿verdad? Que se pierda el propósito. De verdad que concluimos con esto, que hay que obedecer al Señor, que la historia tiene algo que contarnos, pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, fue sacrificado por nosotros. Esto nos recuerda cómo se hacía un altar para adorar a Dios, que luego terminó desviándose, ¿verdad? Hay lineamientos en la palabra del Señor, como se tenía que hacer el sacrificio en el lugar donde Él designó, que era no solamente en el tabernáculo cuando estaban en el desierto, sino también después en el templo posteriormente. Pero sabe que la palabra nos enseña que los altares se tienen que hacer de tierra, de madera o de piedra. Hay un altar que se levantó de madera. Hay un sacrificio que fue hecho en ese lugar, y no el sacrificio de un animal, sino de Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, el Cordero. Su sangre santa fue un lugar máximo de adoración. En esa cruz hubo un intercambio por nosotros. Ya no se necesita un sacrificio de animales, ya hubo alguien que fue y dio su vida para rescatarnos, para perdonarnos, para darnos vida eterna, y ese Jesús de Nazaret, aceptable delante del Padre Celestial, el único camino para llegar al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Así que yo quiero invitarte para que recibas a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador. ¿Qué tal si oras conmigo y le dices: amado Padre Celestial y Dios bueno, yo reconozco que he pecado de muchas maneras, que mi pecado me separa de ti, te pido perdón, abro mi corazón y te recibo ahora como mi Señor y mi Salvador, el único intermediario por mí y por toda la humanidad. Dile: Espíritu Santo, entra a mi vida, llena mi vida, permite que este cuerpo sea templo tuyo, Señor, de tu presencia. Revélame al Padre, revélame al Hijo, revélame el propósito que tú tienes para mi vida, y permíteme vivir una vida que te agrade.